Números capítulo 12, versículo 1. Aleluya. Cuando ya usted lo tenga, me responde con un amén. Bendito sea el nombre de Dios. Y pongámonos de pie para reverencia la palabra, como la máxima autoridad de este lugar. Dice la palabra del Señor: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Seguimos leyendo. Y dijeron: solamente por Moisés habla Dios, habla Jehová, no habla también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Seguimos. Aleluya. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Preste la atención a esto. Y luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Seguimos leyendo. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta de la entrada del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Mire esto. Aleluya. Y le dijo: oí ahora mis palabras. Amén. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueño, hablaré con él. Amén. Mire lo que dice: no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Dios mío, bendito sea el nombre de Dios. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová, porque pues tú visteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Seguimos leyendo. Entonces la ira de Jehová descendió contra ellos y se fue. Escuche esto, lo que sigue diciendo: y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Puede sentarse. Maravilloso es Dios. Hoy estamos bajo el tema: ten cuidado con la lepra. Amén, iglesia. Y a su nombre. Y a su nombre. Yo quiero que usted se me ponga cómodo, porque yo quiero que la iglesia hoy pueda recibir esta palabra que Dios ha puesto en mi espíritu. Una palabra que vengo hace mucho tiempo, aleluya, trabajando en el Señor. Una palabra que Dios hace rato me viene inquietando para darla a la iglesia. Una palabra que es de bendición. Una palabra que traerá sanidad y traerá liberación para tu vida. Por eso yo necesito que usted abra su corazón y esté pendiente a lo que Dios te va a hablar. Y a su nombre. Y a su nombre. El término lepra aparece con frecuencia tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Sin embargo, la lepra bíblicamente o probablemente se refería a una variedad de enfermedades de la piel. La lepra simboliza el pecado, aleluya, que aísla y endurece el corazón. Así como esta enfermedad destruía la sensibilidad física, el pecado adormece el alma frente al dolor ajeno. Voy a hablarte hoy de lo que es la lepra espiritual. Y a su nombre, y a su nombre. Porque quizás en este tiempo esta enfermedad poco se ve. Quizás en este tiempo la gente no es rechazada como en los tiempos de antes. Pero hay una lepra que está contaminando a la iglesia de manera sobrenatural. El Dios al cual yo le sirvo unos días me habló y me dijo: necesito que le hables a mi pueblo que tengan cuidado de la lepra. Y a su nombre, que tengan cuidado de la lepra. Amén o no amén, iglesia. Y a su nombre, iglesia. Por eso nosotros tenemos que entender que hay cosas que están ocasionando lepra en la vida de nosotros. Aló.
Yo sé que hoy usted va a decir poco amenes. Pero aunque usted no me diga amén, aunque usted no diga gloria a Dios, aunque usted no diga aleluya, esto hay que predicarlo. Porque es una realidad de lo que está pasando actualmente dentro del templo de Dios. Hay gente que se viste bien, hay gente, escúcheme bien, aleluya, que usted lo ve bien presentado, pero por dentro es una persona que tiene una lepra espiritual, por dentro tiene una enfermedad, por dentro tiene algo que contagia, que enferma, que mata, que acaba. Y a su nombre, y a su nombre. Por eso es tan importante que usted, como hijo de Dios, como hija de Dios, tiene que cuidarse de la lepra. Amén. Y a su nombre. En los tiempos de antes, la lepra era conocida como una enfermedad contagiosa, como una enfermedad que contagiaba. Por eso la gente que tenía lepra lo tenían que sacar del pueblo. Esas personas tenían que llevar una capa. Esas personas, cada vez que tenían que hablar, tenían que taparse la boca. Esas personas eran totalmente desechados por la sociedad. Y a su nombre, iglesia. Por eso un leproso, aleluya, no podía estar donde había un grupo de personas, porque lo podía contagiar. Un leproso, bendito sea el nombre de Dios, era rechazado. Un leproso, escúcheme bien, era ignorado. Un leproso no era bien tratado. Y a su nombre. En los tiempos de antes, cuando alguien miraba a alguien que tenía una lepra, ¿sabe qué hacían? Se alejaban. Y a su nombre. Porque no querían contagiarse con eso. Era una enfermedad en que la piel se comenzaba a podrir, en que la piel comenzaba a escascarse. Era una enfermedad que daba rasquiña. La gente no se podía rascar porque, escúcheme bien, las cascaritas de la piel, aleluya, aquella piel muerta comenzaba a volar, y eso podía contaminar. Y a su nombre, y a su nombre. Entonces, ¿pero qué produce la lepra, pastor? La lepra la produce el pecado. Y a su nombre. En la Biblia la lepra representa una condición espiritual. Cuando hablamos de lepra espiritual, estamos viendo la condición de una persona. Y a su nombre. Y a su nombre, iglesia. El pecado, así como la lepra, era incurable. Porque la lepra hasta el día de hoy, escúcheme bien, no se le ha encontrado cura. El pecado, escúcheme bien, el único que tiene la capacidad y tiene el poder para curarlo se llama Jesús de Nazaret. El único que tiene la capacidad, el único que tiene el poder, la autoridad para poder cuidar el pecado se llama Jesús de Nazaret. Y a su nombre. Pero aquí miramos algo muy fundamental, que la lepra separaba a alguien de su familia, separaba a una persona de la sociedad. El pecado te separa de tu creador. El pecado te separa de aquel que te dio la vida. El pecado te separa de aquel que te llamó. Por eso la lepra y el pecado tienen ciertas connotaciones. Y a su nombre, y a su nombre, iglesia. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado. A veces usted misma se está atando y usted misma está trayendo lepra a su vida. Porque a veces usted no está teniendo, escúcheme bien, usted no está teniendo en cuenta que la palabra que sale de su boca puede matar o puede dar vida. Aquí miramos una historia. Escúcheme bien, los dos hermanos de Moisés. Escuche eso que le voy a hablar. Le voy a hablar de Aarón, le voy a hablar de María, aquella muchacha que cuando estaba adolescente vio a Moisés nacer, aquella muchacha que toma al niño, lo mete en una canasta, lo manda por el río Nilo, lo cuidó, veló por él como estaba Moisés, aquella muchacha que Dios utilizó para que Moisés no muriera, pero después de un tiempo aquella muchacha se levanta contra el hombre que Dios había escogido, contra el hombre que Dios había señalado para direccionar una nación. Aquella
aquella muchacha se levantó contra su propio hermano, hablando mal de él, trayendo murmuraciones, porque ciertas decisiones que él tomaba a ella no le agradaban. No todas las decisiones que tome el líder te van a agradar. Y a su nombre, mira el que tenga a su lado y dígale: no todas las decisiones que tome tu pastor te van a agradar. Pero aunque no te agraden las decisiones que él tome, tú tienes que aprender a respetar la voluntad de Dios. Tú tienes que aprender a respetar lo que Dios está haciendo. Tú tienes que someterte a lo que Dios ha establecido. Bendito sea el nombre de Dios. Comienza una discusión bien tremenda. Y la discusión que comenzó era porque, escuche bien, la primera esposa de Moisés había muerto. Y Moisés quería tener otra esposa. Pero a Dios no le pareció, escúcheme bien, a Dios no le pareció mal. A Dios le pareció bien. Pero los que no quisieron fueron los hermanos de Moisés. ¿Y por qué a María y a Aarón no le pareció que la mujer que iba a coger Moisés era la elegida? Porque era una cusita. Y a su nombre, era una cusita. La palabra cusita viene de cus, y la palabra cus en el hebreo significa piel negra. En otras palabras, con la mujer que se iba a casar Moisés era una negra. Y a su nombre, y a su nombre. Si usted creía que el racismo solamente está en este tiempo, está equivocado. Viene de tiempos pasados. Por el mero hecho de que la mujer, aleluya, con la cual Moisés había puesto sus ojos, iba a ser negra. Ellos no querían. Y a su nombre, no querían que Moisés se casara con una negra, que se casara con una cosita. Y ahí es donde muchas veces la gente peca. Porque antes de usted levantar su voz y antes de usted estar diciendo yo no estoy de acuerdo, pregúntale a Dios qué es lo que Dios quiere. Porque muchas veces usted está en contra de la voluntad de Dios. Porque cuando Dios determina algo, ¿quién es usted para que anule lo que Dios ha decretado? Yo sé que se van a ir los amenes hoy. Y a su nombre. ¿Sabe qué hicieron estos dos? Se colocaron a hablar mal de Moisés. Se colocaron a hablar a las espaldas de Moisés. Se colocaron a criticar a Moisés, a dañar el testimonio del hombre de Dios. O sea, a veces hay gente que, como los hombres de Dios son mansos, humildes, se atreven a abrir la boca para estar criticando lo que el hombre de Dios está haciendo. Y a su nombre, y a su nombre. Aquí miramos claramente en esta historia que ellos no estaban de acuerdo, y como no estaban de acuerdo, comenzaron a dañar la imagen de Moisés. ¿Cuántas veces quizás a ti te ha pasado lo mismo? Porque no estás de acuerdo con lo que se mueve dentro de la iglesia, porque no estás de acuerdo con las decisiones que se toman, y a veces de pedirle dirección a Dios y pedirle discernimiento a Dios, comienzas a criticar y hablar de más, no sabiendo que todo esto, lo que estás haciendo, va a ocasionar una lepra en tu vida. Va a ocasionar una lepra en tu vida. ¿Por qué Dios me dijo a mí, dile a mi pueblo que tenga cuidado con la lepra? Porque hay gente en medio de nosotros que por estar haciendo lo incorrecto, dañando la imagen del hombre, de la mujer de Dios, tienen lepra en sus corazones. Y a su nombre. Y el que se junta con un leproso termina como ay. Y a su nombre. Ese es el problema, que muchas veces usted dice, pero ven acá, pero yo no hice nada. Pero te juntaste con un leproso. Y a su nombre. Y a su nombre, iglesia. Estas dos personas hablando, criticando de su propio hermano. Escúcheme algo, no hay cosa que duela más en la vida que la gente que tú más cerca tienes, la gente a la que tú más amas, a la que todos los días estás con ellos, le brindan la mano, los levantan, estén hablando mal de ti por detrás. Y a su nombre.
lastimosamente, a veces la gente que más habla son los que más cerca están de ti. Y a su nombre. Si tu enemigo habla mal de ti, a ti te da 5 eso, porque es tu enemigo. Pero que lo haga tu hermano, tu parcero, te duele. Y a su nombre. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido carnes para los escarnecedores? Y a su nombre. Que muchas veces le ayudaste, lo levantaste, estuviste con él cuando él más te necesitaba, estuviste ahí. Pero ahora que tienes fuerza, con la misma fuerza la cual tú le ayudaste, se levantan a criticarte. Critican tu vida, critican tu casa, critican tus hijos, critican tu esposa, critican tu hogar. Pero cuando ellos estaban en el suelo, a ese que hoy en día están criticando, fue el que Dios usó para levantarlos. Y a su nombre. Y a su nombre. Pero algo les quiero decir de parte de Dios. No pelee. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hay un Dios que peleará por ti. Hay un Dios que te defenderá. Hay un Dios que estará de tu lado para entregarte la victoria en tus manos. Y a su nombre. Ellos comenzaron a hablar de Moisés. Quizá Moisés no lo vio. Quizá Moisés no los escuchó. Pero Jehová escuchó lo que estaban hablando. Y a su nombre. Jehová escuchó todo lo que hablaban en contra de quién, en contra de Moisés. Jehová escuchó todo lo que decían en contra de Moisés. Pero aquí donde me impacta a mí esto, que en el momento en el que Jehová escucha, escúcheme bien, iglesia, la habladuría de esta gente, el mismo Dios les habla, porque lo más tremendo de todo, que ellos no estaban en la plaza del mercado, ellos estaban dentro del tabernáculo. Hay gente que está dentro de la iglesia que no ha entendido que hablar de tu hermano te contamina con la lepra. Y a su nombre. Ellos no estaban fuera, no estaban en la plaza del mercado, estaban dentro de la iglesia. A veces usted tiene que frenar la lengua. Y a su nombre. Porque esto está trayendo muerte espiritual. Ahora entiendes por qué ya no siente lo mismo. Ahora entiendes por qué tu oración no ocasiona nada. Ahora entiendes que por más que clamas y brincas, no está pasando nada contigo, porque tu vida espiritual está enferma. Y a su nombre. Y a su nombre. Ellos estaban orando. Dice la palabra que vino la nube de Jehová, se aposó y le dijo: salgan del templo, salgan del tabernáculo. Y dice la palabra que la nube reposó a la entrada del tabernáculo y les dijo en estos momentos: ¿ustedes creen que yo no los escuché? ¿Ustedes creen que yo no escuché todo lo que estaban diciendo? Y sabe lo más bonito de todo, es que Jehová les estaba hablando delante de Moisés. ¿Ustedes creen por qué yo tomé a Moisés? Porque dentro del pueblo de Israel no ha habido otro como él, un hombre manso, íntegro delante de la casa de Israel. En otras palabras, Dios estaba defendiendo a Moisés. Y a su nombre. Te tengo una buena noticia: no te defienda, que abogado tenemos para con Dios el Padre. Hay un Dios que te defiende, hay un Dios que está de tu lado, hay un Dios que da testimonio de ti. Qué bonito es que Dios, cuando la gente quiera dañar tu imagen, Dios salga a hablar de ti. Y a su nombre. Por eso su vida de santidad, su vida de purificación no depende de otro, depende de lo que Dios diga. Y a su nombre. El mismo Dios estaba hablando de Moisés. No hay un hombre más manso, más humilde, más sencillo, íntegro como Moisés. Y ustedes estaban hablando mal de mi siervo. Y a su nombre. Cuando Dios les dice eso,
a ellos. Yo me imagino, aleluya, yo me meto en la película, yo me imagino la cara de Aarón y la cara de María cuando Dios le estaba diciendo eso a ellos. ¿Qué cara estarían poniendo? Como diciendo, ¿quién se lo dijo? ¿Quién se lo reveló? Pero lo que usted tiene que saber es que Dios tiene una característica especial, que es Dios es omnipresente en cualquier lugar, en cualquier sitio. Él puede estar. Dios, nadie se le puede esconder. Quizás Moisés no los escuchó, pero el oído de Dios estaba atento a la voz de ellos. Muchas veces te puedes encerrar, te puedes meter bajo un túnel subterráneo, donde quieras, que un búnker, como te quieras meter, pero el oído de Dios estará atento. O si no, preguntémosle a Jonás. La Biblia dice que Jonás, cuando estaba en el vientre del pez, clamó a Jehová y Jehová lo oyó. Ay, Dios. Escuche esto, aleluya. Escuche, yo soy de los que creo que un pez normal no se traga un hombre. Pero si es un pez grande, tiene que vivir ¿a dónde? En las profundidades. Entonces el pez no estaba en la orilla, el pez estaba en lo más profundo del mar. Pero dentro de lo más profundo del mar se encontraba Jonás clamando a Jehová, y el oído de Jehová lo estaba escuchando, y a su nombre. Así como tú le reclamas a Dios que escuche tu oración, Dios también escucha tus palabras ociosas, y a su nombre. Porque hay gente que cree que Dios solamente le escucha la oración. No, Dios también escucha lo que hablas. Dios conoce las intenciones del corazón. Ay. Mira el que tiene a su lado, dígale, ten cuidado, que Dios conoce las intenciones del corazón. Hay cosas que no las has hablado, pero ya las pensaste. Perdí a dos allí. Hay cosas que no las has hablado, pero ya te las imaginaste. Pero por eso es que muchas veces Dios te dice, ten cuidado. Escúcheme. Esta misma palabra le dijo Dios a Caín antes de matar a Abel. Cuando Caín llega a la presencia de Dios, Dios le pregunta, ¿dónde está Caín? Dios, Caín, aquí ando. ¿Por qué decayó tu semblante? ¿Qué está pasando contigo, Caín? Y Caín dijo, no, todo está bien. Yo estoy tranquilo, no estoy haciendo nada malo. Y Dios le dijo a Caín, ten cuidado, que el pecado está a la puerta. ¿Por qué creen ustedes que el mismo Dios le está advirtiendo a Caín que tuviese pecado, que tuviese cuidado, porque el pecado estaba a la puerta? Porque Dios conocía la intención del corazón de Caín. Por eso usted tiene que saber que hay un Dios que conoce la intención de tu corazón. Y a su nombre. Usted me puede mentir a mí, pero no le puede mentir a Dios. Y a su nombre. Usted conmigo se puede reír, pero lo que tienes en tu corazón, Dios sí sabe que es lo que tanto me amas tú a mí. Y a su nombre. Por eso Dios conoce las intenciones del corazón de cada uno de nosotros. Por eso en el momento Dios los llama, los pone enfrente y les dice, ustedes hicieron mal. ¿Cuál es el problema? Si Moisés se quiere casar con una negra, si yo no le estoy poniendo problema, ¿por qué le ponen ustedes? Y a su nombre. A veces usted cree que sabe más que Dios. Y a su nombre. A veces usted lo que Dios está haciendo, usted lo rechaza. Porque a veces queremos aceptar lo que a nosotros nos agrada. Pero no todo lo que a ti te agrada es la voluntad de Dios. Ay. Y a su nombre. Entonces en el momento en el que Dios comienza a hablarles a ellos, a decirles, dice que la presencia de Dios y la nube se apartaron del tabernáculo. Y en el momento voltea a Aarón y mira a María y se da de cuenta que María estaba blanca como la nieve. A causa de su habladuría, si el hombre de Dios quedó enferma y contagiada de una lepra. Y a su nombre. Y a su nombre.
Hay dos clases de lepra. Me permite, se lo digo. Y a su nombre está, escúcheme bien, la lepra natural, pero está también la lepra espiritual. En otras palabras, está la lepra física, pero está la lepra, escúcheme bien, interna. Hay gente que usted lo ve bien, caminan bien, hablan bien, pero por dentro se están muriendo. Y a su nombre. Lo primero que Dios hizo antes de mandar a Moisés a liberar a la nación de Israel de la mano de los egipcios fue sanar el corazón de Moisés. En el libro de Éxodo, en el capítulo 4, usted alcanza a dimensionar cuando el mismo Dios le dice a Moisés: mete tu mano en tu pecho. Y cuando Moisés mete la mano en su pecho, dice la Biblia que cuando saca la mano de Moisés estaba leprosa. Y a su nombre. Dice que estaba blanca como la nieve. Y yo creo que cuando Moisés saca su mano y la ve, Moisés se espanta, tiembla y dijo: ¿qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Y Dios le dice a Moisés: ese es tu estado de tu corazón. Y a su nombre. Por eso Dios tuvo que hablarle al profeta, escúcheme bien, Samuel, cuando iba a ungir a Elías. Dios tuvo que hablarle cuando él ve a Elías, el hombre grande, fortachón, hermoso, que cumplía los requisitos según el hombre. Pero Dios no estaba pendiente de la estatura del hombre. Dios estaba pendiente de lo que había en el corazón del hombre. Por eso vengo a hablarte y a decirte: hay gente que aunque cumpla con la medida del hombre, si el corazón de él no está sano, no le sirve a Dios. Y a su nombre, iglesia. Por eso el mismo Dios le dice a Moisés: no lo unja, porque a este lo desecho yo. Porque Jehová no mira lo que está delante de los ojos del hombre, Jehová mira lo que hay dentro de su corazón. Bendito sea el nombre de Dios. Y a su nombre. Aquí miramos una historia bastante particular, que es la historia de un general del ejército de Siria. Y este general se llamó Naamán. Y a su nombre, iglesia. Y a su nombre, iglesia. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Amén. La historia de Naamán aparece en Segunda de Reyes, capítulo 5. Amén. Y aquí en esta historia podemos ver la ilustración de cómo Dios ve el corazón, mas no ve la posición. Diga conmigo: Dios ve el corazón, mas no la posición. Ay, yo voy a entrar en algo fuerte aquí. Y a su nombre. Y a su nombre. La posición quiere decir que puede ser la posición social. ¿Quién era Naamán? Lea conmigo ahí al frente. Dice que era un general del ejército del rey de Siria. Era un varón grande delante de su señor. Lo tenían en alta estima. Amén. Porque le había dado Jehová salvación a Siria. En otras palabras, el mismo Dios había usado a Naamán para que fuese de bendición para los sirios. Y Naamán tenía un alto reconocimiento. Naamán era un hombre, aleluya, el general, aquel que mandaba el ejército de los sirios. Era un hombre reconocido. Todo aquel que llegaba delante de Naamán hacía reverencia. Todo aquel que llegaba delante de aquel hombre que había libertado, que había salvado a los sirios, tenía que hacer reverencia. Y a su nombre, iglesia. Y a su nombre. Porque aquel hombre tenía una posición social. Diga conmigo: la posición no es igual que el corazón. Hay gente que tiene posición delante de los hombres, pero delante de Dios está desechado. Y a su nombre. No importa quién eres tú, no importa cuántos nombres tú tienes, no importa cuántos carros, cuántas casas, pero tu corazón está leproso. Y a su nombre.
Esto está fuerte. Amén. Amén, iglesia. Si no, escúcheme bien. La lepra no mira condición. La lepra no mira condición. Porque la enfermedad no solamente ataca a los pobres, sino que también ataca a los ricos. Y a su nombre. Esa cuestión que no, yo soy rico. Yo he visto ricos que están muertos en vida. Y a su nombre. Yo no entiendo por qué en medio del COVID murieron más los ricos que los pobres. Amén. Porque hay gente que por más plata que tenía, no le sirvió para rescatar su vida. Y a su nombre. Aquí vemos a Naamán, un general del ejército de Siria. Un hombre con posesión, un hombre valeroso, un hombre con respeto, un hombre que todo el mundo, escúcheme bien, aleluya, admiraba, pero un hombre que estaba leproso. Y a su nombre. Te la voy a soltar más plena. ¿Me permite? Te lo digo. De nada te sirve el cargo, de nada te sirve el renombre, de nada te sirve que te digan pastor, que te digan apóstol, que te digan maestro, que te digan profeta, cuando tu corazón está leproso. De nada sirve la posición que muchas veces tú tienes. Este hombre tenía lepra. Y este hombre tenía una criada hebrea que le dijo a este hombre: mi señor, en la casa de Israel hay un profeta, un hombre de Dios, un hombre que lo que él dice pasa, un hombre que lo que él dice sucede. Si mi señor le pide el favor a este hombre, yo sé que este hombre te sanará de su lepra. ¿Y sabe qué dijo Naamán? ¿Cómo así? Entonces mi lepra tiene una salida. Mi lepra tiene una salida. Dijo él: qué bueno. Dice él que fue delante del rey de Siria y le dice: dame carta para que el rey de Israel me atienda. Porque alguien me contó que en Israel hay un profeta, un hombre de Dios que me puede sanar de la lepra. Dice la palabra, sígame la historia, aleluya, que cuando él llega delante del rey de Israel le dice: he venido para que me sanen de la lepra. Dice que el rey de Israel rasca sus vestidos, se tira al piso y dijo: ¿por qué vienes a ocasionar problemas? ¿Acaso soy yo para sanarte? ¿Quién soy yo? Y él dijo: no eres tú, rey. Hay un profeta aquí que tú tienes que se llama Eliseo, un hombre. ¿Sabe qué hizo? Él le dio la dirección donde estaba el profeta de Dios. Pero dice la palabra que Naamán andaba con carruajes. Un hombre, aleluya, que no andaba solo. Un hombre que tenía, escúcheme bien, una guardia que lo cuidaba. Un hombre, aleluya, que no solamente fue con las manos vacías, sino un hombre que llevaba carros llenos de oro, de plata, de vestidos, de cosas preciosas, de plantas aromáticas a la casa del profeta. Cuando llega Naamán a la casa del profeta, Naamán estaba esperando. ¿Sabe qué estaba esperando Naamán? Que le tiraran, escúcheme bien, una alfombra roja, porque había llegado escuche bien, aleluya, el capitán del ejército de Siria. ¿Sabe cuál es uno de los problemas más tremendos que tenemos dentro de la iglesia? El orgullo de tu corazón. Por eso hay gente dentro de la iglesia que cuando predican, ciertos hermanos no vienen a la iglesia a escuchar palabra de Dios, porque aquellos hermanos no tienen nada que darle. Y a su nombre. Él creía que cuando él llegaba a todo lugar lo iban a recibir con alfombra, le iban a dar un beso, se le iban a arrodillar, le iban a hacer reverencia. Y sale el siervo de Eliseo, llamado Jesse, y le dice a Eliseo: mi señor, allá afuera está Naamán.
¿Sabe qué dijo Eliseo? Dile a Naamán que vaya y se zambulla 7 veces en el río Jordán. Escucha esto. El profeta no atendió a Naamán. El profeta no se humilló delante de Naamán. El profeta no le puso, escúcheme bien, una alfombra a Naamán. El profeta le da directrices a Naamán. Hay momentos que porque tú tienes mayor comodidad que el ministro de Dios, tú crees que puedes hacer o comprar la voluntad de Dios. Y a su nombre. Por eso usted tiene que aprender a respetar. Hay una cantidad de gente irrespetuosas que creen que porque tienen plata o tienen dinero pueden, escúcheme bien, escuche iglesia, escuche, comprar la voluntad de Dios. Cierta ocasión apareció un hombre llamado Simón y le dice a Pedro: véndeme un poquito de la unción que tú tienes. ¿Y sabe qué le dijo Pedro? Que tu dinero perezca contigo. Y a su nombre. Usted tiene que respetar. ¿Y a su nombre o no? Aleluya. En ese momento Naamán se enoja. ¿Y sabe por qué se enojó Naamán? Porque no lo recibieron como él pensaba, porque no lo recibieron como él quería, porque no lo recibieron como él supuestamente, entre comillas, se lo merecía. Y a su nombre. Pero había una palabra que se le había dado a Naamán, y le habían dicho a Naamán: ve y zambúllete 7 veces al río Jordán. El problema es que usted quiere cambiar los métodos de Dios. Dígale que tiene a su lado, dígale: no cambies los métodos de Dios. ¿Cómo así, pastor? No entiendo. Cuando le dice que se zambulla 7 veces en el río Jordán, lo que hizo Naamán fue que se enojó y dijo Naamán: ¿acaso no hay mejores ríos en Siria? ¿Cómo me va a venir a mandar el pastor a zambullirme 7 veces en el río de Bogotá? Y a su nombre. Sabiendo que en el río de Bogotá está la contaminación. Y a su nombre. ¿Aló o no aló? Y a su nombre. La obediencia ocasiona un milagro extraordinario. Porque no es de lo que tú crees, es obedecer lo que Dios dijo. Un hombre que tenía una lepra, y en el momento lo mandan a bañar en la parte más contaminada de los ríos, que era especialmente el río Jordán. Cuando Naamán le dice, Naamán dice no. Dice que Naamán se enoja. Y es tanto la ira de Naamán que Naamán agarra su carruaje con sus carros y sus jinetes a caballo y se va enojado. ¿Cuántas veces tú te has ido enojado? Cuando viniste a buscar una respuesta de Dios y Dios te habló lo que menos tú pensabas que te iba a hablar. ¿Cuántas veces te fuiste enojado por lo que el pastor te dijo? Porque a veces queremos que Dios nos hable lo que yo quiero escuchar. A veces yo quiero escuchar que Dios me aplaude y me diga: está bien, hija. Y a su nombre. O si no, preguntémosle a Agar la egipcia. Agar va y le pone queja a Dios. Le dice al ángel que se le aparece en medio del desierto: mi sierva me la tiene montada, mi sierva me maltrata, mi sierva me echa cada vez que se le da la gana. Por eso traje al niño a morir al desierto. ¿Y sabe qué le dijo el ángel? Me importa 5 lo que tu sierva haga. Baja y te pone en sujeción de tu sierva. Y a su nombre. Y a su nombre. Ese es que el problema, que a veces usted anda pensando lo que le parece, pero los que estamos en obediencia a Dios somos personas que seremos bendecidas, somos personas que seremos prosperadas, somos personas que seremos levantadas. Y a su nombre. ¿Cuántas veces en tu oración le pones queja a Dios de tu pastor? Se ven los amenes ahí. Mejor yo me subo, mejor yo me subo. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. A veces yo, es más, ese silencio me lo dijo todo.
Hay algunos que están orando diciéndole: Señor, mira el pastor, lo que hace el pastor conmigo. Mira, Señor, lo que hace. Ese es el problema de algunos. Dios no quiere que le pongas quejas, Dios quiere que te sometas. Y a su nombre. Mira el que tiene a su lado, dígale: Dios no quiere que le pongas quejas, Dios quiere que te sometas. Y a su nombre. Entonces en el momento Naamán se pone bravo, se enoja y dice que coge su camino y le dice el siervo: mi señor, pero si el profeta te atendió. Y dijo: ¿a dónde? No lo vi. Profeta ingreído, creído. ¿Cómo hace posible? Él no sabe quién soy yo. Ese es el problema, y esa es la frasecita lema de muchas veces la gente aquí en Colombia, que los que tienen poder, cuando viene la ley y lo quiere castigar, le dice: usted no sabe quién soy yo. Delante de Dios usted no es nada. Y a su nombre. En delante de Dios usted puede tener las miles y miles de coronas, pero usted delante de Dios no es nadie, no es nada. Y a su nombre. ¿Sabe qué pasó en ese momento? Naamán dijo: no, es que como que el profeta no sabe que yo soy el capitán del ejército de Siria. ¿Será que no le dijeron al profeta que yo iba para su casa? ¿Será que no le dijeron al profeta que yo iba a estar con él? Que en respeto, ¿sabe? Y el profeta le dijo: vaya y haga lo que tenga que hacer. Una de las cosas que me impacta a mí: ¿por qué a usted le gusta pelear con la verdad? ¿Por qué le gusta pelear en contra de la verdad? Si la verdad te transforma, si la verdad te cambia. No te gusta que te la digan, pero con el tiempo vas a ser libre. A veces te molesta y ves como enemigo aquel que te cantó la verdad en la cara. Eso pasa dentro de la congregación. Si alguien me dice la verdad a mí, lo miro con ojos de enemigo. Y a su nombre. ¿Sabe cuál era el problema? Escucha, iglesia, el problema del Sanedrín con Jesús era que Jesús predicaba y hablaba de la verdad. Y cada vez que Jesús hablaba de la verdad, libertaba a los cautivos. Por eso ellos reconocieron que Jesús sí venía de Dios. O si no, preguntémosle a Nicodemo. Cuando se le acerca y le dice: Rabí, sabemos que viene de Dios por todo lo que haces. El problema era que el negocio se les iba a acabar. El que, escúcheme bien, el que no le gusta la verdad tiene un negocio con la mentira. Yo no sé, aplaude si le vas a aplaudir. El que no le gusta la verdad tiene un negocio con la mentira. Y a su nombre. Por eso cuando aparece alguien hablando la verdad y tratando de libertar a un pueblo, aparece el que tiene la mentira tratando de matarlo, porque le van a destapar el negocio. Yo no sé cuánto dan gloria al Señor a esto. Entonces Naamán en el momento se va enojado, pero el siervo de Naamán le dice: mi señor, ¿pero qué te dijo el profeta? ¿Qué te dijo mi señor el profeta? Y él le dice: mira, ahora el loco profeta ese, que vaya y me zambulla 7 veces en el río Jordán, cuando en Siria tenemos mejores ríos. El problema es que los ríos de Siria no tenían la presencia de Dios. Yo no sé si usted me entendió. Alguien me dijo una vez, yo me he ido varias veces de su iglesia porque hay muchas cosas que no me gustan. Y le dije: pero bueno, si te has ido de la iglesia, ¿qué haces aquí? Porque es más, muchas cosas que no me gustan, pero es el único lugar donde he crecido. Yo no sé si usted entendió eso. Escuche, no tenemos una iglesia para que te agrade. Tenemos una iglesia que te vea crecer. Porque donde te patrocinan todo lo que hagas, siempre vas a ser esclavo de ellos. Yo no sé si tú agarraste eso. Y a su nombre. Y a su nombre. Entonces le dijo: pero mi señor, si te dijeron que te zambullas, zambúllete. ¿Cuál es el problema? ¿Amén o no amén? ¿Qué pierdes con obedecer lo que el profeta dijo? Dijo: ¿verdad? No pierdo nada. Dice que él va y se mete 7 veces
al río Jordán. Yo me imagino la primera vez que se zambulle Naamán en el río Jordán y sale con un ¿cómo se dice? Un musgo eso de tierra aquí. Aleluya, diciendo, mira, ese es el problema. Y a su nombre. Aleluya. Amén o no amén. Diciendo, pero mira, no se me ha quitado nada, al contrario, me va a dar, me voy a morir. Este barrial, todo esto que tiene. Y le dice el siervo, mi señor, son 7. Y a su nombre. Yo puedo darle algo de parte de Dios, ¿me permite? Cuando el orgullo del corazón del hombre es derribado, se abre para hacer Dios lo que tiene que hacer. Dios no puede manifestar su gloria en corazones orgullosos. Y dentro de la iglesia predicamos a un Dios que transforma, que cambia, pero hay gente que tiene el corazón lleno de lepra, de orgullo. Y a su nombre, hasta que tú aceptes lo que Dios te mandó a hacer y lo aceptes con amor, Dios se te va a manifestar. Y a su nombre, todavía había orgullo, vanagloria en el corazón de Naamán. Y tuvo que Dios quebrarle el orgullo para poder hacer el milagro. Y a su nombre. En otras palabras, si el dinero no le sirvió para sanarlo, si el cargo no le sirvió para sanarlo, si todas estas cosas no sirvió para sanarlo, ¿por qué tanto orgullo? Corazones orgullosos dentro de la iglesia. Gente que camina, que no quiere pisar el suelo, y cuando ve a un hermano pasando por un momento de dificultad, lo miran con desprecio. Y a su nombre, como quien dice, no me toques porque me contaminas. Y a su nombre. ¿Sabe qué es lo más tremendo de todo? Usted critica al mundo, usted ataca al mundo, pero hay muchos cristianos que están peor que lo que se mueve en el mundo. Y a su nombre, porque el corazón está leproso. Amén o no amén. La lepra más grande que tenía Naamán no era la lepra de la piel, era la lepra del alma. Y a su nombre, porque esa lepra solo alguien lo podía sanar. Y a su nombre. Por eso hay una lepra interna y hay una lepra externa. Y a su nombre, iglesia. En el momento en el que le dice se zambulle, yo creo que cuando él se estaba zambullendo en el río Jordán, lo estaba haciendo, ¿sabe con qué? Con asco. Porque él dijo, no hay mejores ríos en Siria. A veces Dios no te va a poner en lo que tú crees que es mejor para ti. Dios te va a poner en el rechazo que otros han dejado. Por eso déjame decirte algo, que Dios es experto quebrando corazones orgullosos. Dios es experto bajando a gente del caballo y humillándolo a sus pies. O si no, preguntémosle a Pablo. Pablo, el único soldado romano que podía arrestar a los cristianos, era Pablo. Por eso Pablo tenía su corazón lleno de orgullo. Pero el día en que iba directamente hacia Damasco, tuvo un encuentro con Jesús, al que perseguía. Dice que Jesús se le aparece a Saulo y Saulo cae del caballo. No importa en qué caballo estés montado, cuando Dios quiere quebrantar el orgullo tuyo, te baja del caballo, te baja de la posición, te baja donde te quieras poner, porque hay un Dios que toda rodilla tiene que arrodillarse, y ese se llama Jehová de los ejércitos. Y a su nombre. Yo no sé si usted está agarrando esto aquí. De nada te sirve tu orgullo, porque la Biblia dice que al altivo lo mira Dios de lejos, pero al pasivo lo mira Dios ¿de qué? De cerca. ¿Sabe qué pasó en ese momento? Aleluya. Dios tuvo que confrontarlo, y lo confrontó Dios de la manera que él menos quería.
¿Sabe? Cuando él aceptó que tenía que zambullirse las 7 veces, entonces Dios estaba dispuesto a sanarlo. Déjeme decirle algo. Hay muchos de ustedes, escúcheme, esto se lo voy a soltar, que el brujo no te está haciendo daño. Tú que andas reprendiendo al brujo y al hechicero, no, el problema no es del brujo y del hechicero, el problema es de tu corazón. Hasta que tú le entregues tu corazón a Dios y le pidas perdón a tus padres, le pidas perdón a aquellos que han murmurado, de aquellos que has hablado, entonces Dios atenderá tu súplica. Porque a veces te dice, no, el diablo me tiene las finanzas detenidas. Dios dice, no es el diablo. Y a su nombre, es tu orgullo. A veces lastimas a tu pareja, lastimas a tus hijos, lastimas a tu padre. Y tú sabes que le lo lastimaste. Y por el orgullo que tiene, nunca le has pedido perdón. Y tú crees que con eso te vas a salvar. Puedes brincar, puedes predicar, pero el reino de los cielos no entrarás. Y a su nombre, diga conmigo, alguien tiene que predicar esto. ¿Amén o no amén? Porque a veces queremos vivir de emociones. Aló. Queremos vivir de emociones y creemos que ya estamos salvos. Cierta ocasión estaba yo predicando. Aleluya. Eso me pasó a mí en el municipio de San Pedro del Urabá antioqueño, predicando una campaña. Bendito sea el nombre de Dios. Y yo terminé y prediqué la campaña, lo más bonito. Dios se manifestó. Pasaron aproximadamente 3 años después de esa campaña. Vine a Bogotá. Cuando llegué a Bogotá, el Señor me pregunta y me dice, ¿cómo está tu corazón? Y yo le dije al Señor, mi corazón está limpio. Mi corazón está apto para alabarte. Mi corazón está apto para glorificarte. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? No, tu corazón está sucio. Y yo le dije a Dios, ¿cómo así que mi corazón está sucio? Yo no he tenido problema con nadie. Yo no tengo problema con nadie. Es más, a todo el mundo le caigo bien. Eso es lo que tú crees. A veces tus actitudes hieren. Tu forma de hablar maltrata, hiere. Y a veces se te olvida que hay gente que están a tu lado, que han recibido los peores golpes de su vida a través de ti. Y no quiere reconocer que los ha lastimado. Y a su nombre. Y yo le decía al Señor esto. No, mi corazón está limpio. Es más, ¿sabe qué me dijo Dios? Me dijo, llama a tu padre. Cuando Dios me dice, llama a tu padre, yo le digo, ¿a quién? A Esteban. Dios me dice, no, ese no es tu papá. Llama al que te engendró. Llama a Isaías. Llámalo. Yo dije, yo no voy a llamar a ese desgraciado, al que me negó. Y comencé a llorar. Escúcheme, iglesia. Comencé a llorar. Cambié mi lenguaje. Comencé a soltar palabras de maldición sobre aquel que puso la semilla para que yo naciera. Entonces Dios dijo, mira que de la abundancia del corazón habla la boca. Tu corazón está sucio, tu corazón tiene resentimiento, tu corazón está ofendido. Tú tienes que sanar, tú tienes que aliviar tu corazón. Suelta eso. ¿Sabes? Decía yo, no lo voy a soltar. Moriré con eso en mi corazón. Y Dios me dijo, qué tristeza, prefieres perderte que pedir perdón. Cuando Dios comenzó a hablarme a mí de esa manera, entonces yo comencé a sentir en mi alma. ¿Sabes? Esa misma noche tenía el número de él. Le pego una llamada, le digo, don Isaías, ¿cómo le ha ido? Y Dios me dijo, no le digas Isaías, dile papá. Que te digan a tu orgullo, que te golpeen el orgullo. Yo creo que es una de las cosas que más duele a veces. Cuando tú no quieres soltar la palabra que te mandaron a decir. Y Dios me dijo, dile papá. Y en el momento yo no sabía qué decirle. No me salía la palabra papá. No me salía la palabra papá. Y Dios me dijo, dile papá. Yo decía, ¿pero qué? Mira el Señor, la única palabra que te puede sanar y te puede libertar es que lo reconozca como tu padre. Dile papá. Y yo le dije,
papá. ¿Qué? Y ahora quiere también que se lo repita. Dios me dijo, díselo claro, díselo suave y a su nombre. Porque a veces tú se lo quieres decir como por salir del paso. Papá. No. Dios dice, díselo suave, palabra por la P con la A. La P. Papá. ¿Sabe por qué? Que Dios quiere que tú aprendas a ser libre. Y a su nombre. Hay perdones que los pides corriendo. Y Dios dice, devuélvete. Porque no lo pidiste de la manera correcta. Y a su nombre. Amén o no amén. Entonces Dios me decía, dile papá. Y yo apenas me caí en la y no quería salir la otra P con la A y la tilde, sino y él me decía, ¿qué es lo que me estás diciendo? Yo decía, Por eso usted termine la palabra y diga pastor, no diga y a su nombre. ¿Qué? Es una bala. Aleluya. ¿Sabe? Usted termine la frase. Y Dios me decía, dile papá. Y en el momento yo me sentía, ¿sabe cómo? Me sentía humillado. Me sentía despreciado. Me sentía, escuche, porque mi orgullo lo estaba poniendo en el suelo. Llegó un momento en el que tomé fuerza, respiré profundo y le dije, papá, lo estoy llamando. Y él me dijo, dime, hijo. Le dije, quiero pedirle perdón por todo este tiempo que no lo he llamado, por lo que he sentido en mi corazón. Y él me dice, pero ¿qué perdón me hablas tú? ¿Cuánto tiempo tenemos que tú y yo no hablamos? Le dije, mucho tiempo, pero cargué mi corazón contra usted. Le tengo rabia, lo odio a morir. Si tuviera un arma lo fuese a buscar y lo hubiese quitado la vida por lo que usted me hizo. Pero Dios ha transformado mi vida y me ha dicho, pídele perdón a tu papá. Le dije todo lo que Dios me estaba diciendo. Él comienza a llorar y me dicen, yo no necesito perdonarte, yo quiero que tú me perdones a mí por lo que te hice, por no estar ahí contigo, porque te abandoné, porque no te di el apellido, porque te he traicionado, porque he estado pendiente de mis cosas, pero yo te pido perdóname. Cuando él me dijo que lo perdonara, sentí al Espíritu Santo que se movió dentro de mi vida. Comencé a llorar, mi corazón comenzó, escúcheme bien, a volverse de piedra en corazón de carne. Comencé a sentir el anhelo de un padre. ¿Sabe qué es el problema más tremendo dentro de la iglesia? Que a veces usted predica con rabia porque alguien te lastimó, alguien jugó contigo, alguien te volvió el corazón pedazo, y eso está aquí. ¿Cuándo lo vas a soltar? Y a su nombre. Desde ese día rompí con eso. Mi corazón fue libre. Mi corazón fue sano. Desde ese día, escúcheme bien, hablo con él y nunca lo llamo ya señor Isaías, lo llamo papá. Y a su nombre. Y a su nombre. A veces Dios necesita confrontarte. A veces Dios necesita confrontarte. Y a su nombre. Sé que hay padres que han maltratado a sus hijos. Sé que hay padres que quizás intentaron hasta de violar a sus hijas. Y te hicieron tanto daño, te lastimaron, y te lo hizo tu mismo padre. Pero yo creo que hoy es día de que tú libertes tu alma, de que esa lepra salga de tu vida. Si tú obedeces la palabra de Dios, lo que Dios te está hablando, puedes alcanzar la misericordia. Y a su nombre. Y a su nombre. Cuando el general, escuche bien, obedece lo que Dios le dijo, inmediatamente recibió su sanidad. Y a su nombre. Recibió su sanidad. Efectos espirituales de la lepra. La lepra es una enfermedad que trae ciertos efectos. Y entre uno de los efectos espirituales que trae la lepra es la insensibilidad. Y a su nombre. La lepra física adormece las extremidades y te pone a sentir, no te pone a sentir dolor. Ahora usted entiende por qué usted ve a su hermano que está pasando y usted no siente nada. Y a su nombre.
porque adormece la lepra. Y a su nombre. La Biblia dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Antes la gente se alarmaba por todo. Se cayó Peranita, todo el mundo salía a levantarla. Hoy la gente pasa por encima de Peranita y le importa 5. Aló. Se perdió la sensibilidad, se perdió la ayuda, se perdió, escúcheme bien, iglesia, lo que verdaderamente Dios ha puesto en nuestros corazones a causa de un corazón como leproso. Amén o no amén. Eso está pasando dentro de nosotros. A usted le importa 5. Usted a veces escucha, no, que vamos a recolectar un mercado para bendecir a un hermano dentro de la iglesia. Usted dice, ese no es mi problema. Y a su nombre. La sensibilidad, escuche bien, la sensibilidad es una de las virtudes de Jesús. ¿Por qué creen ustedes que Jesús hizo el milagro de la multiplicación de los panes? Porque bueno, le dijeron a Jesús, la gente tiene hambre, ya es tarde, están con los niños, mándalos para la casa, que eso ellos no se van. Denle vosotros de comer. Si alguien tiene hambre, es para que usted le dé de comer. Pero la sensibilidad se ha perdido. La sensibilidad se ha perdido. Hoy ya no hay sensibilidad, sino insensibilidad. Ya no siento nada. Me importa 5 si no es mi familia. Y a su nombre. En cierta ocasión vienen a buscando a una señora y le dicen, mire, señora, hay una pelea de 2 peladitos. Y yo la señora, bueno, si esos no son mis hijos, que se maten. Escuche, no son nada mío, yo que me voy a meter en problemas ajenos. Y resulta y pasa que eran los 2 hijos que se están matando. ¿Se está dando de cuenta usted de eso? A veces usted no entra en cuestión, usted dice, a mí no, yo no me meto en eso. ¿Por qué Jesús tuvo que entrar en la situación del pecado que había cometido la mujer que cogieron en el acto de la fornicación? Porque la iban a matar. Y si Jesús no entra, la matan. Por eso Jesús entró con palabras sabias y dijo estas palabras: si alguno está libre de pecado, que lance la primera piedra. Dice que todo el mundo se fue y que quedó ella solamente con Jesús. Tenemos que sentir lo que el otro tiene, lo que el otro padece. No se nos puede quitar la sensibilidad. Y a su nombre. La lepra quita la sensibilidad. Amén, iglesia. Segundo, la lepra trae deformación. Cuando una persona tiene lepra, el rostro se deforma. Ay, Dios mío, yo no sé si usted agarró eso allí. Cuando una persona tiene lepra, el rostro se le deforma. Y cuando una persona tiene pecado, la luz de Cristo se va. Por eso, ¿saben? Los viejos de antes conocían a una mujer cuando era señorita, sin necesidad de estar con ella. ¿Saben por qué? Por el brillo que sale del rostro de la mujer. Se quedaban mirando y le decían, tú eres señorita. Y a veces uno decía, pero ¿cómo sabe eso? El rostro, el brillo. Escuche bien, las 15 primaveras se notan. Cuando un hombre y una mujer de Dios andan bien delante de la presencia de Dios, se conoce. Se conoce, se le conoce la gracia de Dios sobre la persona. Y a su nombre. Por eso usted no necesita que te desmantelen el pecado cuando el pecado ya se manifestó dentro de ti. Y a su nombre. Y a su nombre, iglesia. Por eso es tan importante eso. El que anda bien no necesita que le hagan, no, solamente con verlo. Todo el mundo dice, wow, tremendo, poderoso. Usted es una mujer de Dios. Porque lo que, escucha, la Biblia dice, de lo que tenemos, damos. Y cuando una persona tiene el Espíritu Santo, eso se manifiesta en la vida de la persona. Pero cuando una persona, escuche, pecó, se va la gracia, le cae la desgracia.
y se le nota. Amén. A veces me ponía a hablar con los viejos, porque a mí me gusta hablar con gente adulta para uno aprender cosas. Y había unos viejitos que eso era una bendición de Dios, que se sabían la vida de todo el mundo. Y él a veces me decía: ¿está viendo la muchacha que viene allá? Yo le decía: sí, esa muchacha ya no es virgen. ¿Por qué usted sabe? ¿Usted estuvo con ella? No, miren las caderas, ahí tienen ancha. Que tienen que las caderas con eso. Y pasaba otra con unas caderas más anchas que la de ella. Y le decía: ¿y esa también no es virgen? No, esa sí es virgen. Y a su nombre. Amén o no amén. El que conoce, conoce. El que sabe, sabe. Cuando un hombre y una mujer de Dios pierde la gracia, su rostro no es igual. Amén o no amén. Su rostro cambia. Su semblante es diferente. Y a su nombre. Por eso Pedro tenía la gracia que todo el mundo lo comparaba con Jesús. Le decía: tú eres de él. Pero dice: hombre, ¿quién dijo? No, tú andabas con él, mira, hablas como él, te caparas como él. Ahí estaba la gracia de Jesús sobre Pedro. Y a su nombre. Aleluya, se me está yendo el tiempo, me está yendo, voy rapidito. Amén. Hay deformidad, tu rostro nunca vuelve a ser el mismo. Separación. Escuche, la lepra trae separación. Separa tu vida de Dios. Amén. El leproso debía vivir fuera del campamento. En Levíticos capítulo 13 versículo 46, por favor. Amén. El pecado rompe la comunión con Dios y con los hermanos. Levíticos capítulo, ¿dónde me fui? Y a su nombre, 13:46. Amén. Todo el tiempo que llega, todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo y estará impuro y habitará solo fuera del campamento. Será su morada. No podía estar ahí. El leproso no podía estar. Alguien me preguntaba y me decía: pastor, ¿por qué la gente me desecha? Y yo le decía: porque nunca controlas tu lengua. Hay gente que la desecha a la gente no es por el diablo, sino por la lengua de chismoso que tiene. Y a su nombre, así o más claro. Amén. Y después vienes tú a tratar de justificar lo que no tiene justificación. Amén. Yo no sé por qué la gente no comparte conmigo. Mira el corazón tuyo, que a todo el mundo lo quieres poner por debajo de tus pies. Orgulloso. Cuando le haces un favor a la gente, te quieres sobresaltar. ¿Quién va a estar con una persona así? Bueno, yo no sé, ahí se la dejo a usted. Analice eso. Y a su nombre. Aleluya. El pecado trae separación. Amén. Por eso se daña la intimidad de nosotros con Dios. Hay separación. Necesitamos, iglesia, necesitamos ser sanos. Necesitamos que nuestro corazón sea, escuche, lleno de la presencia de Dios. Y a su nombre. Y a su nombre, iglesia. Pero la lepra también hacía que la gente se cubriera la boca. Amén o no amén. El leproso se cubría la boca para no contaminar o contagiar. Escuche bien a los que estuvieran al frente. Mira lo que dice Santiago 3:6. Y a su nombre. Léalo con ganas. ¿Y la lengua es un qué? ¿Un juego de quién?
Amén. ¿Por qué se tenían que tapar la boca los leprosos? Para no contaminar. Hay algunos que tienen que andar con un tapaboca aquí, porque todo lo que sale de su boca es contaminación. El que tiene el corazón, escuche, contaminado, no puede hablar bien de otro. Porque, escuche bien, porque tal lo que hay en su corazón, tal es la persona. Y a su nombre. ¿Entendimos eso? Los leprosos cuando iban a hablar, hermano Kenny, tenían que taparse. Tenían que voltear la cara para que no contaminaran a las personas. Ojalá la gente entendiera ese código hoy. Si no vas a hablar nada que bendiga, que levante y que traiga vida, mejor quédate callado. Y a su nombre. Y a su nombre, iglesia. Porque dice el Salmo capítulo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora sí entiende. Ay, pastor, es que yo no sé qué es lo que le pasa a esta lengua que no se queda quieta. Si el problema no es la lengua, el problema eres tú. Dios nos ha dado dominio propio. Si tú no puedes gobernar la lengua, menos gobernará tu vida. Poco amén, poco gloria a Dios. Y a su nombre. Yo le dije a Dios que yo me iba a meter en un problema aquí, pero hay que soltar esta palabra. Y a su nombre. Inmundicia de carne, inmundicia de espíritu. Hay dos inmundicias: inmundicia de carne, inmundicia de espíritu. Segunda de Corintios 6:17, por favor. Dice: por la cual salí del medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿Qué más sigue diciendo? Y no toquéis qué. ¿Y yo qué? Suena feo esto, pero se lo voy a decir. ¿Me permite? Se lo digo. Que anda usted hablando con gente que está leprosa. Amén. No lo digo yo, lo dice Dios. Y no toquéis lo inmundo. Ese mismo que habla mal del pastor contigo va a hablar de ti cuando tú no estés. Ese mismo que habla mal del hermano, de la líder, va a hablar mal de ti cuando tú no estés. Usted puede entender eso, iglesia. Amén. Y a su nombre. Ahora vete al capítulo 7:1 del mismo de 2 de Corintios. Aleluya. Así que, hermano, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice más? Sigue diciendo, dice ahí. Ahora se está entendiendo usted. Limpiémonos de toda contaminación de ¿qué? De carne y de espíritu. Amén. No lo estoy hablando yo, está escrito. Hay gente que carnalmente no te contamina, pero espiritualmente sí. Amén. Y hay otros que no te contaminan espiritual, pero con la carne sí. ¿Sabe cuánta gente están haciendo pecar a otro con palabras? Lo están llevando, ¿sabe a dónde? A su pecado. ¿Qué anda usted escuchando conversaciones cuando su carne está alimentándose? La Biblia dice: mira que las malas conversaciones corrompen. ¿Qué anda usted, mujer de Dios, escuchando conversaciones? Escuche bien, que tienen que ver con cuestiones sexuales. ¿Aló? Amén. Usted es una mujer soltera, una mujer dedicada a las cosas del Señor, pero se posita estar escuchando conversaciones de amistades que terminan ocasionando deseos sexuales dentro de ti.
Aló. Ay, yo no sé por qué siento esto. Yo quiero un hombre. Ah, ¿quieres un hombre? ¿De dónde entró la contaminación? Y a su nombre. Y a su nombre, iglesia. El día en que Eva aceptó hablar con la serpiente, terminó contaminada. A veces usted, por no ser sabia y permitir que, escuche bien, que los recolectores de basura conviertan tu oído en un basurero, por eso es que estás así. Y a su nombre. Si alguien viene a depositar, deposíteme palabra de bendición. No me venga a depositar basura. Ay, si supieras lo que está haciendo el hermano Pepe. Y nos entra la curiosidad. ¿Y qué está haciendo el hermano Pepe? Es mejor yo no te cuento, porque tú eres una mujer santa y yo no te quiero contaminar. Pero te quedó la espinita. ¿Y qué está haciendo el hermano Pepe? Y tú dices, cuéntame, pero ya comenzaste, termina. Prestaste tu oído. Prestaste tu oído para que el carro de basura deposite. Y a su nombre. Hay momentos en la vida que es mejor no escuchar nada. Hay momentos que en la vida, mire, le voy a dar una idea. Y ya está, con esto termino. Le voy a dar una idea. Ponga en su casa un letrero que diga: si me vienes a hablar de Cristo, bienvenido eres. Pero si me vienes a hablar de otro, así como llegaste, te vas. Y a su nombre, le aseguro que se acaba la visita. Tu casa mantendrá sola. Y eso te da a entender que todo el que te visitaba te llevaba a chisme. Yo no sé si usted entendió eso. Es una realidad que vivimos todos los días. Amén. A veces usted termina dañando su corazón porque alguien vino a hablarle más del hermano Pepe. Que el Pepe habló más de usted, si usted sabe sin tener. Y a su nombre. ¿Cuántas personas odian a otro por lo que el comentario que otro hizo? Ni tan siquiera te tomaste escuche bien, la oportunidad de ir a preguntar, sino que ya lo estás odiando. Si supiera lo que dijo el pastor de ti. Yo sí sabía. El negro ese. Ya me estás ofendiendo. Oye, todavía no te han dicho nada. Yo sí sabía. Es más, me voy de la iglesia. No quiero estar en una iglesia hipócrita. Y te vas. Y uno dice, pero ¿por qué se huele hermana tal? Y cuando lo ven a uno y queda mirándolo uno como cosas rayadas, así como quien dice, desgraciado. Aló. Y a su nombre, Jesús preguntó a los apóstoles: ¿qué dice la gente de mí? Pero ¿sabe qué me gustó de los apóstoles? Nunca ningún apóstol le dijo: la gente está diciendo, escúcheme bien, que tú eres un falso profeta. La gente está diciendo que tú eres un revolucionario, tú eres un guerrillero. Ningún apóstol le dijo eso a Jesús. Pero es lo que pensaban quienes, el Sanedrín. ¿Qué le dijeron los apóstoles? La gente dice que tú eres un profeta, que tú eres un Mesías, que tú eres un enviado, que tú eres esto. Y dijo Pedro: no, tú no eres nada, tú eres el Hijo de Dios. Yo no sé si usted entendió eso. Y a su nombre. Ahora termino con esto, porque a mí tienen el tiempo cortico aquí. Termino. Ay. Escuche esto. Hay pecados visibles que son la contaminación. Escúcheme bien. La contaminación o la inmundicia de la carne, por decir así. ¿Como quiénes? Pecados visibles. Encontramos en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículos 19 al 21. Ahí comienza diciendo de todos los pecados que visibles. Amén. Dice: manifiestas son las obras de la carne: fornicación, adulterio, ahí está. Inmundicia, lascivia, adulterio, pasiones desordenadas. Amén. Idolatría, enemistad, pleito, celo, contienda, decepción, energía. Todo eso son, escuche, contaminación de la carne. Y a su nombre. Pero hay contaminación espiritual.